como 50. Gloria a Dios. ¿Qué tal, hermanos? Que el Señor me los bendiga en esta tarde. Hoy el Señor nos da esta oportunidad tan grande de poder estar aquí una vez más, hermanos, y agradecidos con Dios por todas las cosas buenas que Él ha hecho, ¿verdad? Quiero hoy, antes de comenzar a platicar con ustedes acerca del tema que vamos hoy a compartir, me gustaría hoy antes orar y pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe, que nos dé la oportunidad de trazar el mensaje de acuerdo a su bendita palabra y así seamos todos bendecidos. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Dios. Sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios maravilloso. Sabemos que tú, Señor, siempre estás al tanto de nosotros. Hoy bendícenos con este mensaje. Tu palabra sea llevada a los corazones, a la mente de mis hermanos, y que seas tú, amado Espíritu de Dios, haciendo la obra, esa obra maravillosa en cada uno de nosotros que estamos hoy atendiendo a tu voz, que estamos atendiendo, Señor, a tu bendita palabra. Te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a estudiar un poquito acerca de lo que Dios está pidiendo en este tiempo. La oportunidad que el Señor nos brinda día con día, amados hermanos, de poder estar en este tiempo vivos, en este tiempo aprovechando los tiempos, porque recordemos que la palabra de Dios nos dice que los tiempos son malos. Y nosotros lo que hoy tenemos que hacer es aprovechar. Tenemos que estar dando al máximo, al máximo, al máximo. ¿Por qué? Porque les recuerdo que nosotros como iglesia, nosotros como aquellos que el Señor ha escogido, que ha elegido, que ha escogido, que ha elegido y que nos permite ahora estar atendiendo a su voz. Recordemos que el Señor es bueno, hermanos. Es bueno, siempre el Señor ha sido bueno con nosotros, aunque para nosotros a veces es incomprensible conocer o saber lo que Dios nos pide, lo que Dios nos hace a nosotros presentar, ¿verdad? Que siempre el Señor nos va a estar Él exigiendo. Quiero yo hoy en esta oportunidad hablarles acerca de las virtudes que nosotros tenemos como hijos de Dios. Yo creo que esto es algo general que tú y yo, hermanos, estamos hoy pidiéndole a Dios que sea Él, amados hermanos, el que nos permita mostrar esas virtudes. La palabra de Dios es clara, hermanos, y la palabra de Dios siempre, siempre, siempre va a estar a cada uno de nosotros recordándonos qué es lo que Dios pide de nosotros, qué es lo que Dios día con día el Señor nos está mostrando, qué es lo que el Señor día con día el Señor nos está a cada uno de nosotros bendiciendo. Y yo creo que nosotros tenemos que tener siempre, hermanos, atención a lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Una palabra que Dios pueda traer a cada uno de nosotros nos puede bendecir de una manera grande, nos puede bendecir la palabra de Dios de una manera maravillosa, y esa bendición creo que es una bendición de la cual muchas de las veces nosotros estamos necesitando. Muchas de las veces nosotros estamos pidiéndole al Señor que sea Él, ¿verdad?, el que pueda hablar y así bendecirnos con su bendita palabra. Yo en esta tarde quiero hablarles un poquito acerca de este tema que le tuve la oportunidad de ponerle virtudes, tuve la oportunidad de ponerle excelencia moral y también valor. Creo yo que este tema que hoy vamos a estudiar tiene mucho más contenido, tiene mucha más bagaje de poder sacar, tiene más espigas, tiene más cosas, y yo creo que hoy lo que vamos a ver es
la primera parte de este tema que el Señor me permitió en esta hora poder estar aquí y podérselos llevar hasta sus hogares. Así es que el tema de hoy se llama virtudes, excelencia moral y valor. Creo que estas tres palabras tienen mucho en sí. Y si nosotros podemos ver, la virtud es la excelencia moral, pero también la excelencia moral te va a llevar a ti a tener valor. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Las virtudes, recordemos que nosotros, amados hermanos, dice la Biblia en Juan, que nosotros no somos como los de este mundo. El Señor en ese versículo nos hace ver que nosotros somos totalmente diferentes a lo que en este mundo las personas están mostrando. Y entonces nosotros tenemos que saber, hermanos, que Dios siempre, como les decía hace un momento, nos va a estar exigiendo. Su exigencia de Dios va a ser que nosotros podamos mostrar realmente lo que Dios quiere que mostremos, no lo que nosotros queramos. Nosotros podemos ver que la Biblia en Apocalipsis nos hace ver, desde el capítulo 2, nos habla acerca de 7 iglesias. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis, comenzamos a ver que las 7 iglesias comienza con la de Éfeso. Pero aquí podamos ver algo, porque cada iglesia por algo se conoce. Y podemos ver aquí que el mensaje a la iglesia de Éfeso es una iglesia activa. Fíjense lo que dice, porque es una iglesia activa, es una iglesia firme en doctrina, pero dice aquí que deficiente en amor. Se lo repito otra vez. El mensaje a la iglesia de Éfeso es una iglesia activa, firme en doctrina, pero deficiente en amor. No tiene amor. Podrá tener mucha doctrina, pero si el amor que Dios nos pide no existe en ella, va a dejar mucho, o más bien va a carecer de muchas cosas. Podemos ver el siguiente, que es la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna es conocida porque dice aquí que es una iglesia pobre, pero que es rica. La iglesia de Pérgamo es una iglesia, dice aquí que es herética. Una iglesia es una iglesia falsa, de falsa profecía. Sigamos con la iglesia de Sardis, es la iglesia, una iglesia moribunda. Veamos esto, todo esto que se lo estoy leyendo es como se reconoce a las iglesias. La siguiente es Filadelfia, que nos habla de una iglesia que es fiel. La siguiente es la iglesia de la Odisea, que es una iglesia tibia. Veamos esto, una iglesia tibia y satisfecha de sí mismo. O sea, ¿qué podemos ver aquí? Que la confianza que esta iglesia, la Odisea, tiene es en sí mismo. Y aquí podemos ver que nos habla acerca de esas 7. Por eso es que yo, hermanos, les ponía yo acerca del mensaje, ¿verdad? Que este mensaje, hermanos, nos hace ver a cada uno de nosotros la manera, nos hace ver a cada uno de nosotros la forma, cómo es que nosotros tenemos que manifestar lo que existe de parte de Dios en nuestras vidas. No tenemos que hacer lo que nosotros queramos hacer. No queremos nosotros que se manifieste lo que nosotros queremos que se manifieste, sino lo que realmente Dios nos está a cada uno de nosotros pidiendo. Amén. Quiero que comencemos leyendo y vamos a leer aquí un poquito. Vamos a leer el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, de Revelaciones.
capítulo 3, versículo 14, y vamos a ver aquí cómo es que aquí podemos ver, hermanos, algo que es muy, muy interesante, algo que es muy importante, porque vamos a leer acerca de la iglesia que se le fue escrita, ¿verdad? Una carta que se le fue escrita y que fue entregada por el ángel a la iglesia de la Odisea. Y dice aquí en Apocalipsis 3:14, dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero. Siguiente versículo dice, o más bien dice ahí, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Veamos de quién fue este mensaje a la Odisea. Después en el versículo siguiente, que es el versículo 15, dice así, yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Esto es algo que nosotros tenemos que ver. Es algo tan importante, hermanos, que lo que Dios, fíjense lo que Dios aquí, podemos ver cómo está ahí marcado y qué es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios es que cada uno de nosotros tengamos una definición, que cada uno de nosotros podamos definirnos quiénes nosotros realmente somos. Les hablaba ahorita acerca de las 7 iglesias a las cuales veíamos ahorita a cada una de ellas cómo es que se les conocía. Y claro que cada una de ellas se conoce por lo que se manifiesta en ellas. Dios lo que ahora nos pide es que nosotros, hermanos, seamos, que nosotros tengamos esa, ¿cómo te podría decir? Esa definición de qué realmente eres tú. Versículo 16 dice, pero ya que eres tibio, ni frío, ni caliente, te escupiré de mi boca. Veamos una actitud de parte de Dios al ver que realmente se vivía en una tibieza. No se tomaba una decisión la cual marcara quién era, ¿verdad? Podemos ver aquí que se está dirigiendo a la iglesia de la Odisea, pero aquí nosotros podemos ver que hay algo aquí, hermanos, que nosotros estamos hoy viendo que lo que está haciendo Dios es darle en este tiempo a la iglesia que está caminando, en ejemplo de la iglesia de la Odisea, que no es frío y que ni es caliente, que está en medio, que está siendo tibio. Vemos aquí que la palabra de Dios en el versículo 16 dice, te escupiré de mi boca. Otra versión dice, te vomitaré. Pero cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de qué es lo que Dios está hablando acerca cuando nos pide que vamos a ser escupidos o vamos a ser vomitados de la boca del Señor, tenemos nosotros que ver qué es lo que realmente nos quiere decir el Señor, porque si nosotros nos ponemos a ver esta palabra, escupir, ahí vamos a ver cómo va a aparecer en la pantalla. Y si nosotros vemos ahí que esta palabra escupir nos habla acerca de vomitar, nos habla acerca, dice aquí, está por suceder. ¿Qué quiere decir? Que nos está hablando de un tiempo futuro. También nos está hablando acerca de una acción que sigue un decreto divino. Pero también dice aquí que es algo inevitable. Amén. Veamos aquí cómo es que vamos viendo lo que esta palabra, porque dice que si tú realmente no tienes esa definición de ser frío o ser caliente, al final de cuentas te va a vomitar el Señor, porque dice ahí que las cosas tibias para Él no les sirven. Entonces, cuando tú y yo empezamos a darnos cuenta que aquí en este punto dice acción que sigue
un decreto divino. ¿Qué quiere decir? Que es algo que se tiene que cumplir. Y lo que se tiene que cumplir de parte de Dios es algo que tenemos nosotros que poder ver, que poder vivir en un tiempo futuro. Porque les decía yo ahí que es algo inevitable. Todo lo que estamos leyendo aquí en este círculo azul, podemos ver que es el significado de la palabra escupir o vomitar. Y después dice que es algo inevitable. Habla también acerca de una falta de decisión. También nos habla acerca de la negligencia. Pongamos atención en esa palabra, negligencia, descuido, falta de cuidado y falta de aplicación. La manifestación de las iglesias que leíamos hace un momento se veía, se manifestaba lo que cada iglesia vivía, se manifestaba. ¿Por qué? Porque ellos lo vivían, porque ellos lo mostraban. Ahora en este tiempo Dios quiere que nosotros podamos mostrar, Dios quiere que este sea un tiempo, amados hermanos, donde cada uno de nosotros tengamos esa oportunidad tan grande de parte de Dios, que cada uno de nosotros podamos decirle al Señor que realmente nosotros aceptamos lo que Él nos está pidiendo. Y claro que si nosotros vamos a aceptar lo que Dios nos está pidiendo, entonces eso quiere decir que nosotros nos estamos definiendo y que hay una definición en mostrar lo que tú eres. Y lo vas a mostrar de todas formas, lo vas a mostrar en todas formas, en todo lugar. Entonces, esa es una manifestación. Yo tomé estos versículos de la Odisea porque aquí podemos darnos cuenta cómo es que el Señor aquí lo que está haciendo es pedir, porque lo que Él dice es, ¿cómo me gustaría que fueres frío o que fueres caliente? O sea, lo que Dios está pidiendo ahí es una definición. Lo que Dios está diciendo es, a mí me gustaría que tú te definieras. Si tú eres cristiano, a vivir como un cristiano. Si tú eres un medio cristiano, bueno, pues a vivir como medio cristiano. Si tú no eres cristiano, también. Pero lo que Dios quiere es que se manifieste lo que realmente tú eres. Podemos seguir leyendo, porque aquí en el versículo 17, que es la traducción viviente, dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y eres un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Imagínate, hermano, amada iglesia, imaginémonos cómo es que el Señor está hablándole a esta iglesia. ¿De qué manera el Señor se está mostrando con esta iglesia? ¿De qué forma el Señor le está diciendo, tú dices que eres rico y que tienes todo lo que tú necesitas, tienes todo lo que tú quieres? Por eso dice ahí, no necesitas nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz. Eres un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo, imagínate. Pero la iglesia, la Odisea, ellos decían que lo tenían todo. Pero para Dios no era así. Porque para Dios lo que Él estaba viendo es que vivían infelizmente, vivían miserablemente, vivían pobres, vivían ciegos y dice que aún estaban desnudos, o sea, no tenían vestiduras. No tenían coberturas, no tenían una vista, no tenían una vista fija, no estaban determinados a seguir un camino, no había una revelación. Y eso creo que nosotros, hermanos, es lo que hoy tenemos que estar atendiendo, porque tú y yo recordemos que hay momentos que nuestros pensamientos es el poder decir, yo no necesito de nadie. Yo no necesito de nada, yo estoy bien, y a veces yo creo que tú y yo nos acostumbramos a vivir con lo que tenemos, con lo que somos, sin poder nosotros saber que para Dios no es agradable lo que tú y yo a veces pensamos. Por eso es que el Señor le dice, no te das cuenta, o sea, lo que Dios estaba haciéndole ver a esta iglesia es que esta iglesia no se estaba dando cuenta de qué manera estaba viviendo, pero ellos decían que ellos lo tenían todo, que no necesitaban nada. Ellos ahí en ese momento cuando el Señor se presenta y les dice que de qué manera estaban viviendo, ellos decían, yo no necesito nada, porque el siguiente versículo 18 dice, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego,
y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Siguiente versículo, leamos. El 19 dice, Nueva Traducción Viviente, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira esto. ¿Cómo es que el Señor habla a la iglesia, a la Odisea? Versículo 17, y le dice, eres una persona que eres infeliz, no vives con felicidad, vives con situaciones difíciles, eres un miserable, eres un pobre, un ciego y un desnudo. Pero este versículo 19 dice, aquí está aconsejando y está dando un consejo en este versículo y dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé diligente. Recordemos que la palabra vomitar, cuando nosotros hace un momento lo leímos, amados hermanos, veamos qué es lo que nos quiere decir esa palabra, porque esa palabra vomitar dice aquí que es algo inevitable, pero también nos habla, cuando nos habla de escupir o vomitar, nos habla de una negligencia y nos habla de un descuido. ¿Qué quiere decir? Que la negligencia es descuidar tu vida espiritual. La negligencia es descuidar tu vida espiritual, la negligencia es descuidar tu vida como cristiano. Hay veces que tú eres cristiano y dices ser un cristiano, seas hombre o mujer, pero tu vivencia no es la que es agradable. Y como realmente a veces no te falta nada, dices, yo no necesito de nada, yo estoy bien, pero no estamos bien. Es algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, que sea Él el que nos pueda, a cada uno de nosotros, mostrarnos cuál es nuestra necesidad, cuál es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Y este ejemplo en el versículo 19 dice, sé diligente. Entonces aquí ya nos habla de una manera diferente. Cuando vimos en el versículo, en la definición de vomitar o de escupir, escupiré, nos hablaba de ser una persona negligente, una persona descuidada. Pero aquí el Señor le repite y dice, sé diligente. No seas negligente, no seas una persona que no toma en serio la vida cristiana, sino dice aquí el Señor, sé diligente. Y arrepiéntete ¿de qué? De la indiferencia. ¿Qué indiferencia? La que a veces tú y yo manifestamos. Porque el que tú y yo seamos cristianos, hermanos, eso no nos hace a nosotros decir que nosotros ya somos las mejores personas o los mejores cristianos de esta época, sino que nosotros tenemos que estar atendiendo a lo que Dios nos habla día con día, amada iglesia, y poder nosotros darnos cuenta que realmente llega un momento donde nosotros somos indiferentes ante el Señor. Dejamos de vivir nuestra vida cristiana, hermanos. Yo podría hoy preguntarles, hermanos, ¿cuántos de nosotros a hoy hemos vivido una vida con frialdad espiritual? Una vida negligente espiritualmente. Nosotros tenemos, ¿verdad?, la oportunidad hoy de nuestros temas virtuales, de nuestras reuniones virtuales, pero creo que nosotros nos habíamos acostumbrado a, yo digo que no es una mala costumbre, sino que era algo que cada uno de nosotros tenía en su corazón cuando teníamos esa oportunidad de poder ir y reunirnos en la congregación. Era una bendición que nosotros podíamos hacer. Y de cierta manera creo que en los días que nos tocaba tener esos encuentros con el Señor en la congregación, nuestros discipulados, creo que era bendición, porque había una relación. Había una forma de podernos comunicar. No estábamos nosotros siendo negligentes, sino éramos diligentes. ¿Por qué? Porque no había indiferencia. Porque aunque muchos no queríamos estar en la iglesia, en los servicios, aunque muchos no queríamos estar en los discipulados, pero estábamos.
Y a final de cuentas, creo que no nos hacía ser indiferentes, porque estábamos atendiendo a la voz de Dios. Que la voz de Dios hablaba en nuestras vidas, que la voz de Dios nos decía lo que teníamos que hacer. Y eso creo que para nosotros nos ayudaba de una manera grande, de una manera en la cual muchos de nosotros éramos bendecidos, porque una palabra de Dios en los servicios que teníamos, una palabra de Dios en los momentos que nosotros teníamos para poder estar ahí, eran bendición. Y claro que nosotros, hermanos, a hoy, ¿cómo es la forma que tú estás viviendo el Evangelio? No sé, a lo mejor tú, o a lo mejor no puede ser, y déjame decirte que todo aquel que diga que no es indiferente a las cosas de Dios, creo que nosotros nos hacemos mentirosos. Porque tan solo, hermanos, el poder nosotros estar atendiendo a la voz de Dios y el estar cada uno de nosotros, hermanos, atendiendo en cada mensaje de parte de Dios a nuestras vidas, no es como cuando íbamos a la iglesia. Te aseguro que no es así. Y creo que nosotros, y muchos de nosotros, hermanos, nos hemos vuelto indiferentes a las cosas de Dios. Y por eso es que Dios nos está hablando, por eso es que Dios nos está invitando, por eso es que Dios nos está exhortando, por eso es que Dios nos está dando esa oportunidad, amados hermanos, de poder hoy estar atendiendo a la voz de Dios. Y si existía alguna indiferencia en tu vida, a hoy es el tiempo que cada uno de los que hoy podemos estar, hermanos, en este momento atendiendo a la voz de Dios, sea de gran bendición a tu vida. Y si es que existía alguna diferencia, si es que pensabas que tú no necesitabas nada como la iglesia Laodicea, creo que hoy es el tiempo de poder decirle al Señor, Señor, realmente yo necesito de ti. Y no sabes cuánto yo necesito de ti, Señor, para poder ser aquel cristiano el cual tú estás esperando. Para que yo pueda mostrar aquella manifestación la cual tú estás esperando, porque yo sé que Dios, hermanos, está esperando una manifestación de sus hijos de Dios, de cada uno de los que son hijos de Dios. Por eso es que el Señor, hermanos, nos pide a cada uno de nosotros, hermanos, estar atendiendo a la voz de Dios. Recordemos que esto es un camino que nosotros tenemos que seguir. Y déjame decirte que esto ya no es si quieres tú seguirlo o no. Por eso el nombre del tema del cual hoy estamos viendo es el poder nosotros, hermanos, tener esas virtudes, de tener esa excelencia, de poder nosotros, hermanos, tener valor y realmente atender a la voz de Dios y no decir que tú ya no quieres nada con Dios, sino al contrario. Hoy para eso Dios en esta tarde me ha enviado como un mensajero y lo que Dios está haciendo es llevarte una carta a tu casa, una carta a tu hogar y lo que Dios está diciendo es que hoy es el tiempo de volver a tomar la diligencia, que es el tiempo de renunciar a toda indiferencia y en el nombre de Jesús poder caminar de acuerdo a su voluntad. Camino nos falta. Y por eso podemos ver en el libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, en la Biblia de las Américas. Dice así: he peleado la buena batalla. He terminado, dice ahí, la carrera. Versículo siguiente dice: he guardado la fe. Veamos ahí, porque dice: he peleado la buena batalla. Dice también: he terminado la carrera. Dice: he guardado la fe. Es algo que tú y yo, hermanos, nos tiene que interesar. Es algo de lo cual tú y yo a hoy tenemos que pedirle a Dios, hermanos, que sea Él el que nos permita saber. Porque recordemos que la fe es algo que Dios ha puesto en tu vida.
Es algo que Dios te ha regalado, es un don de Dios que Dios ha puesto en ti. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que a cada uno se nos ha dado una medida de fe. Ya depende de ti si tú la haces crecer, si tú la mantienes al nivel que tú quieras. Eso ya depende de ti. Lo que Dios quiere es que esa medida de fe sea una medida, hermanos, que la que ha puesto en ti, una medida que sea rebosante, una medida que rebose, una medida que sea grande, que no puedas tú dejar que esa medida de fe que Dios ha puesto la quieras vivir conforme a tu pensamiento, conforme a tu actitud, conforme a tus hechos, porque te aseguro algo, que esa no es la medida de fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros decir? ¿Y cómo es que la vamos a seguir acrecentando? Acerca de lo que Dios ha puesto en tu vida. Por eso yo te decía acerca del tema. Virtudes, excelencia moral y valor. Creo que ahí es donde se define lo que tú y yo podemos vivir, lo que tú y yo podemos ser. El valor que necesitas para poder seguir siendo un buen hijo de Dios. La excelencia moral es la que te va a ti apartarte de muchas cosas. La excelencia moral es la que te va a hacer vivir como un hijo de Dios. Pero como esa excelencia moral carece en el ser humano creyente, por eso es que cada uno vive de acuerdo a lo que tiene que vivir. Pero no es porque así Dios lo quiera, sino es porque uno toma la decisión de vivir y de no mostrar esa excelencia moral, ese valor de ser un buen o una buena hija de Dios. Siguiente verso, dice, en el 8, dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Pero dice aquí que la corona se está reservando y que dice que el que la va a entregar es el Señor, el juez justo. Esa corona el Dios te la va a entregar. Pero para poder alcanzar esa bendición, para poder alcanzar esa corona, creo que a hoy nos toca a nosotros aquí sobre la tierra manifestar las virtudes que Dios ha puesto en tu corazón, que Dios sabe que existen en ti, pero que a lo mejor todavía no han sido activadas esas virtudes, esa excelencia moral, ese valor de poder mostrar quién tú eres. Pero dice que esto va a ser reservado ¿para cuándo? Para en el futuro. Tú y yo no sabemos lo que pueda suceder en el futuro. Tú y yo no sabemos si realmente, claro que todos anhelamos ser arrebatados. Pero te digo una cosa, amada iglesia, que si tú no muestras las virtudes acompañadas de la fe, que dice ahí que Pablo había guardado en él, no podemos nosotros alcanzar a llegar a poder ser partícipes de esta bendición en el versículo 8. Pero te vuelvo a repetir, no es porque Dios lo haya querido, sino es porque tú no quisiste vivir con una excelencia moral, no tuviste el valor de dejar lo carnal, de dejar lo que realmente no sirve en tu vida, y eso es falta de valor. Eso es algo que se manifiesta, es algo que se deja ver. ¿Por qué? Porque no has echado a andar, no has activado las virtudes que Dios te ha regalado, amada iglesia. Por eso es que hoy vamos a tomar este tiempo para ir leyendo. No vamos a alcanzarlo a poder dar todo, pero yo creo que si Dios nos lo permite, el domingo vamos a dar la segunda parte de este tema y vamos a enfocarnos en las virtudes que Dios quiere y que Dios nos ha dado, porque esta es una cadena y son 7 virtudes. Recordemos que una de ellas es la fe y las demás las vamos a ver ahorita aquí adelante. Pero es una cadena que Dios quiere que cada uno de nosotros vayamos tomando. Y si no, déjenme aquí mostrárselos de una vez rápidamente. Aquí dice, la primera dice que es una virtud. Después dice que es el conocimiento. Y ahí en la pantalla lo pueden ver. Dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad y amor. Y creo que estos 7
regalos de Dios tienen que existir en nosotros. Ahorita lo vamos a ver, hermanos. Ahorita vamos a leer y vamos a ir leyendo poco a poco para que el Señor nos permita dar hasta lo que Él quiera, y si nos permite finalizar, amén, y si no, de todas maneras, Dios está hablando a nuestro corazón. Así es que vamos a leer en Proverbios, capítulo 31, versículo 29, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: hay muchas mujeres virtuosas. Recordemos que aquí podemos tomar esta palabra mujer como iglesias. Hay muchas iglesias virtuosas. Hay muchas iglesias que se manifiestan las virtudes en ellos y capaces en el mundo. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. Y cuando tú y yo vemos esta palabra, superar, y en otra versión dice sobrepasas, entonces quiere decir que no todos somos iguales y que no vamos a ser iguales, porque te recuerdo que el Señor le pedía al Padre, nuestro Señor Jesucristo en Juan le pedía al Padre y le decía: Señor, el Padre dice, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes, porque ellos no son iguales que los de este mundo. Ahí Dios estaba dándonos un reconocimiento como creyentes, como hijos de Dios, pero te vuelvo a repetir que si tú no echas mano de los regalos, de las virtudes que Dios te ha dado, si tú no tomas en tu vida esas virtudes, si tú no tomas la excelencia moral en tu vida, si tú no tomas el valor que Dios necesita que tomes en este tiempo, no puedes alcanzar a sobrepasar. Y lo que vas a hacer es quedarte como los demás. Creo que nosotros tenemos que sobrepasar. Nosotros tenemos que ser mejores día con día. Y Dios, creo que hoy, amada iglesia, te está hablando a ti, que tú estás conectado en vivo en este momento y que tú estás recibiendo en este momento la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque te recuerdo, amada iglesia, Cristo te ama. Y por eso es que Dios lo que está haciendo hoy es darte esa oportunidad, es en esta tarde activar las virtudes en tu vida y dejar de ser como los demás y mostrarte como una iglesia que sobrepasa a todas las demás. Y esto no es tampoco, ¿verdad?, para caer en creernos mucho o creernos que no hay ni piso para que nos pueda recibir, nosotros lo merecemos. No es lo que te estoy diciendo, y no malentiendas esto. No es para creernos más que la demás gente, sino para que muestres las virtudes y que no seas igual a todos y que no seas igual a todas. A todos los que dicen ser cristianos y a todas las que dicen ser cristianas. No seamos igual, seamos diferentes. ¿Cómo? Sobrepasando a todas. ¿De qué manera? Mostrando las virtudes. Amén. Entonces vemos ahí en la pantalla, no sé si lo puedas tú ver ahí, pero déjame ver aquí. Dice, aleluya, dice que sobre la palabra sobrepasas, dice que esta palabra es subir, es desaparecer y arrebatar. Veamos esto, porque aquí es donde lo que versículos anteriores creo que era un escalón para poder entrar a lo que Dios quiere que esta tarde podamos recibir en el nombre de Jesús, y que hoy tú, amada iglesia, puedas tomar esa porción de parte de Dios y activar las virtudes para que tú seas una persona que sobrepasa a las demás. Quiero que tú y yo en esta tarde, amada iglesia, pongamos atención a lo que Dios está hablando, porque lo que Dios quiere es de que tú seas una persona virtuosa, que seas tú una persona, seas hombre o seas mujer, que seas virtuosa, que sobrepases a los demás. Pero también dice ahí que sobrepasar es subir. Sobrepasar dice que es desaparecer, pero también dice que es arrebatar.
Entonces, aquí tú y yo tenemos que atender a lo que Dios hoy está hablando a nuestra vida. Porque lo que Dios está haciendo es que el que tú sobrepases a los demás, el que tú seas mejor que los demás, el que tú seas una persona con virtudes, el que tú tengas una excelencia moral mejor que todas, el que tengas tú el valor de mostrar lo que realmente tú eres, es el poder de estarte preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos va a llevar, las virtudes que Dios nos ha regalado y la manera en que Dios nos está preparando es para que nosotros sobrepasemos. Te vuelvo a repetir que esta palabra sobrepasar es subir, desaparecer y arrebatar. Entonces lo que Dios está pidiendo a la iglesia en este momento, y creo que el mensaje no es tal como para una iglesia, sino es para los que forman esa iglesia. Porque al final la iglesia se va a quedar, pero los que se tienen que ir y los que tienen que estarse preparando para subir, para desaparecer y para ser arrebatados son los que sobrepasan a los demás. Entonces, sigamos aquí leyendo, porque dice aquí que esta mujer sobrepasó en virtudes. Esta mujer sobrepasó en virtudes ¿a quiénes? A las demás. Entonces, si tú lo tomas, amado hermano, si tú tomas esta palabra de Dios en tu vida y a hoy tú muestras, ¿verdad? Lo que el Señor a hoy está queriendo ministrar a tu corazón y a tu mente, que sobrepases. Y te vuelvo a repetir que la palabra sobrepasar es subir, es desaparecer y es ser arrebatado. Entonces tú tienes que tener el valor para poder, hermano, hermana, iglesia de Cristo, que tengas el valor para poder tú sobrepasar a los demás. Porque te repito, el sobrepasar es subir, desaparecer y ser arrebatado. Entonces, gloria a Dios. Entonces, lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, hermanos, es mostrar las virtudes. ¿Para qué? Para ser arrebatados. Para ser arrebatados. Y nosotros tenemos esa oportunidad. Porque Dios, por eso yo te decía que esta bendición es para los que están recibiendo este mensaje. Y qué bendición que los que hoy están en vivo recibiendo este mensaje, hoy puedan estar recibiendo. Y yo te digo una cosa, amada iglesia, recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Sobrepasa a los demás, porque el sobrepasar a los demás es estarte preparando para el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, iglesia, preparémonos. ¿Cómo? A través de las virtudes que Dios nos regala. Amén. Sigamos leyendo. Segunda de Pedro. Vamos a leer. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente, dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo. En vista de todo esto, esfuércense al máximo. Dice ahí, por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Y aquí es donde comienzan las virtudes. Y una de ellas, recordemos que yo les decía hace un momento que la fe no es una virtud, es un regalo. Recordemos que el Señor nos ha dado una medida de fe, y eso ya depende de nosotros, lo que les decía hace un momento, en poderla desarrollar, agrandar y hacerla más grande. Pero cuando nosotros empezamos a ver que a través de la fe, pero les decía yo, es una cadena, y esa cadena comienza con la fe. Entonces tu fe tiene que estar activa, tu fe tiene que estar creciendo, tu fe tiene que estar aumentando día con día, porque esa fe es la que va a ser la atracción de la excelencia moral, de las virtudes.
Dice la Reina Valera, la de las Américas, pero yo te lo puse ahorita aquí. Ahorita vamos a leer en la otra versión, ¿verdad? De las Américas. Pero yo te puse aquí para que tú y yo, hermanos, podamos empezar a darnos cuenta qué es lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo. Así es que veamos. Completando su fe con abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con el conocimiento. El conocimiento con el control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor. Que es, dice ahí, para todos. Amén. Entonces ahí vamos viendo, porque aquí ya están las virtudes que Dios quiere. El tomar estas virtudes, porque estas virtudes ya se nos fueron dadas. Ahora, ¿qué hay que hacerlas? Tomarlas. ¿Y cómo las vamos a tomar? Activando el valor, la excelencia moral y las virtudes de Dios en ti, amada iglesia. Sigamos aquí leyendo. Siguiente verso, 2 de Pedro 1:8, nueva traducción viviente, dice: cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, veamos, ¿qué bendición trae las virtudes? ¿Qué bendición trae el poder nosotros tomar esas 7 virtudes, desarrollarlas en nosotros, manifestarlas y poder nosotros empezar a crecer? Porque el crecimiento nos va a dar productividad. El crecimiento nos va a hacer útiles. Y dice que serán útiles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, en la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces, las virtudes, las 7 virtudes que tú vas a tomar, las 7 virtudes que se van a activar en tu vida en esta tarde, te van a hacer más productivo, te van a hacer más útiles, o más bien vas a ser más útil. Y esta productividad no es para que tú trabajes más, no es para que tú inviertas más tiempo en el mundo, no es para que tú inviertas tu vida en la tierra, en lo terrenal, porque recordemos que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que en lo terrenal las cosas terrenales se van a quedar. Dice el Señor, por eso yo te pido que inviertas en lo espiritual, porque eso no hay quien te lo quite. Las riquezas, dice que el mundo y la polilla los van a corromper, pero lo espiritual no. Entonces, cuando Dios quiere que nosotros seamos productivos, no es en lo secular, no es en lo terrenal, aunque si tienes esa oportunidad, síguela manifestando, pero recuerda que el preocuparte más por lo terrenal, más por lo carnal, te está haciendo olvidarte de Dios, te está haciendo ser indiferente a Dios, porque cuando Dios te está esperando, es cuando tú tienes más cosas que hacer, y es cuando tú das más importancia a otras cosas que a Dios. Por eso tú tienes que estar atendiendo a esta bendición. En 2 de Pedro 1:9, nueva traducción viviente, dice: pero los que no llegan a desarrollarse, entonces hay quienes no toman esas virtudes, hay quienes no toman esas bendiciones, hay quienes no se les activaron estas virtudes en su vida, porque dice que los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista. Recordemos lo que lo que más bien Pedro está hablando, son cortos de vista o ciegos, y olvidaron que fueron limpiados de sus pecados. Y recordemos que la Odisea dice que era ciega, desnuda, y falta más bien indiferencia para con Dios. Y aquí dice que el que no tiene esas virtudes, porque hay quienes no las tienen, hay quienes no quieren tomar esas virtudes, y no creo que nos dé tiempo de hablar de todas esas virtudes, pero
Por eso yo le puse a este tema, ¿verdad? Que es la primera parte, y el domingo, si Dios nos permite, vamos a hablar de la segunda parte y vamos a meternos en esas 7 virtudes y cómo es que tienen que manifestarse en nosotros. Pero sigamos en este tema. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados. ¿Qué hacemos? Indiferentes. Se nos olvida de dónde nos sacó el Señor, se nos olvida los milagros que hizo el Señor, se nos olvida, ¿por qué? Por la indiferencia. Y la indiferencia te lleva a ser ciego, corto de vista, no hay visión, no hay propósito, no hay anhelo, no hay metas. Y eso es lo que el enemigo está haciendo en este tiempo, que la gente comience a tener esa ceguera espiritual, que la gente comience a olvidarse de las cosas que Dios ha hecho. Y si Dios ha hecho cosas, es por su misericordia y para manifestar, amada iglesia, quién tú eres. Siguiente versículo, versículo 10, segunda de Pedro 1:10, dice así: así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Nuevamente te lo leo. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar. Veamos aquí algo importante. ¿A quiénes el Señor les está pidiendo que comprueben si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido? A uno mismo. A uno mismo. Entonces tú eres tu propio juez, pero tú tienes que entender que por eso es que yo te ponía como ejemplo las 7 iglesias, y cada una de ellas se conoce por lo que eran. Y esta oportunidad que el Señor nos dio de hablar acerca de la Odisea, es una iglesia que piensa tenerlo todo y que no necesita nada. Para eso Dios hoy está hablando a nuestro corazón, está hablando a nuestra mente. Y lo que Dios está haciendo es que nosotros comprobemos qué es lo que hay en nuestro corazón, si hay o no necesidad, si existe en nosotros la necesidad de Dios o no existe. Al final podríamos ver que en el versículo anterior, en el 9, decía que pero los que no llegan a desarrollarse, a lo mejor puede ser que muchos aquellos de los que al comprobar que realmente no son cristianos, son de los que realmente no se desarrollaron, son de los que se quedaron de una estatura donde ahí se conformaron y donde ahí se mantienen hasta hoy y donde ahí siguen viviendo su vida como cristianos, pero sin tener valor, sin tener excelencia moral y sin activar las virtudes que Dios te ha regalado. Sigamos aquí. Segunda de Pedro 1:5 dice ahí: por esta razón, también obrando con diligencia, añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Es el mismo versículo, pero en la Biblia de las Américas. Pero fíjense cómo habla aquí y dice, obrando con toda diligencia. Entonces, tus obras tienes que hacerlas con diligencia. No puedes tú hacer obras siendo negligente. Porque, hermano, si tú y yo hacemos obras negligentes, si tú y yo manifestamos obras negligentes, lo único que vamos a hacer es que aquellos que necesitan de Dios se alejen todavía más de Dios por culpa tuya y por culpa mía. ¿Por qué? Porque somos diligentes. Somos negligentes. ¿En qué? En nuestras obras. Por eso dice ahí, obrando con toda diligencia. Y después dice, añadir a vuestra fe. ¿Qué tienes que añadir a la fe? Mira, aquí ya lo dice de otra manera. ¿Qué tienes que añadir a la fe? La virtud, la excelencia. La excelencia. Y cuando vemos ahí que a vuestra fe tenemos que añadirle virtud, a la virtud del conocimiento. Al conocimiento, dice ahí, dominio propio, el dominio propio, perseverancia, la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. Entonces, dice en el siguiente verso, pues estas virtudes
Hablando de las virtudes, de las 7 virtudes que leímos hace un momento, pues estas virtudes, al estar en nosotros, aleluya, y al abundar, o sea, el que estén en ti, no nada más es el decir, gloria a Dios, ya las tengo, no, tienen que abundar, tienen que tener una productividad, tú tienes que ser productivo en cualquiera, o si son en las 7, gloria a Dios, pero tenemos que ser productivos, tenemos que buscar la productividad de parte de Dios, amada iglesia, para poder nosotros ser personas que agradan a Dios. Y así, hermanos, Dios pueda Él estar en nosotros y así nosotros, ¿verdad? Poder manifestar lo que realmente somos. Siguiente verso, en el 8, dice en el siguiente verso, dice, pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no nos dejarán ociosos ni estériles, en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, porque el que carece de estas virtudes, entonces sí hay personas en las cuales tengan esta carestía de virtudes, de estas 7 virtudes, y el que va a ser carente de estas 7 virtudes es ciego, te vuelvo a repetir, sin visión, sin metas, sin querer ser día con día mejor para con Dios, o también dice ahí, corto de vista, que nada más veas hasta un cierto alcance y que no veas más allá de lo que Dios quiere hablar en tu vida, de lo que Dios quiere hacer en tu vida, aunque sabemos que el Señor viene pronto, pero también sabemos que Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros, y mientras el Señor no venga, que haga cosas grandes en nosotros, pero toma esas virtudes que Dios está trayendo a tu vida en esta tarde. Habiendo olvidado la purificación de vuestros pecados pasados. Ahí ustedes pueden ver, en la pantalla vemos virtudes, vemos la excelencia moral y el valor. Ahora, en Romanos capítulo 12, versículo 2, esta nueva traducción, esta versión, traducción viviente, nos habla y nos dice, no imiten, porque esta versión lo habla de esta manera, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. O sea, lo que te está diciendo este versículo es que te salgas del mundo, que no estés a lo que el mundo hace, que tu mente no se conecte con el mundo, sino que seas diferente a lo que realmente Dios quiere que tú muestres en este mundo. Que no dejes que ese chip en tu mente se haga al mundo, sino realmente ser diferente. Porque para eso dice aquí, porque eso es como nosotros tenemos que mostrar las virtudes, la excelencia moral y el valor. Es como lo tenemos que manifestar. ¿Y cómo lo vamos a manifestar? Leyendo este verso. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, las virtudes que Dios quiere activar en nosotros nos van a llevar a pensar diferente que los demás. Nos van a hacer diferentes, hermanos, iglesia, nos van a hacer diferentes. Por eso dice ahí, más bien dejen que Dios es el que quiere, Dios es el que tiene el anhelo en poder obrar en nosotros y hacernos diferentes a los demás. Quiere transformar en nosotros, quiere hacer una transformación en nosotros. Que cuando tus hijos, cuando tu esposa, cuando las personas que están cerca de ti, tus vecinos, te vean, te digan, algo te pasó, no sé qué hicieron en ti, pero algo diferente pasó. Claro que sí, fue Dios, porque me dejé que Él transformara en mí mi mente, mi corazón. Que Dios transforme en las personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Mientras nosotros, amados hermanos, no tengamos esa oportunidad
de activar esas virtudes, no podemos conocer la voluntad de Dios para nosotros. Y siempre nos vamos a quedar, como decía el versículo anterior, cortos, una vista corta. Una vista en a lo mejor en poder nosotros pensar y decir, Dios no ha hecho nada, me han dicho que Dios va a hacer, pero no ha hecho una vista corta. ¿Por qué? Porque no hemos nosotros aprendido a entender, no hemos nosotros conocido la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, porque no hemos cambiado nuestra mente. Y siempre vamos a querer recibir cosas buenas, pero nunca las vamos a recibir porque no hemos cambiado nuestra mente. Y queremos recibir todo lo que Dios habla, queremos recibir la buena voluntad de Dios, queremos recibir lo agradable, lo perfecto, las bendiciones, pero sin cambiar tu mente no puedes recibirla. Sin ser transformado no puedes recibirla. Dios quiere transformarte, Dios quiere cambiar la manera de pensar y entonces mostrarte su voluntad y así poderte decir, amados hermanos. Les mostraba yo hace un momento las 7 virtudes: virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad y amor. Cuando tú ves estas 7 virtudes y comienzas a darte cuenta, es una cadena. ¿Qué puede ser otra? Porque recordemos que la fe es la que va a traer la virtud. La fe es la que va a ser la atracción para que venga la virtud. La virtud va a ser la atracción para el conocimiento. El conocimiento va a ser la atracción para el dominio propio. La perseverancia va a ser la atracción para la piedad. La piedad va a ser la atracción para la fraternidad. La fraternidad va a ser la atracción para el amor. Y entonces se forma esa cadena con poder de Dios y comienzas tú a mostrar cosas diferentes, cosas maravillosas, cosas agradables a Dios. Segunda de Pedro 1:10 dice de las Américas: así que, hermanos, ser tanto más diligentes para hacer firme nuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagas estas cosas, nunca tropezarás. Entonces aquí vemos el resultado de las virtudes. Y todas estas cosas las tenemos que hacer. ¿Para qué? Para no tropezar. ¿En qué has tropezado? ¿En qué tropezamos? ¿Cuáles son nuestros tropiezos? Porque si todavía existen tropiezos en nosotros, entonces es porque no hay ni una de las 7 virtudes que Dios nos ha dado. Pero tengo fe. Sí, pero ¿cómo está tu fe? ¿De qué tamaño está tu fe? Porque si estás tropezando y tropezando y tropezando, es porque no hay virtudes en ti. Y para eso nosotros tenemos que clamar al Señor y pedirle al Señor que Él, con su poder, con su gracia y su misericordia, esta tarde active esas virtudes y que en tu corazón, amada iglesia, exista la necesidad de que esas virtudes sean sobre tu vida en el nombre de Jesús. Así es que hoy yo activo esa fe, que crezca aún más para que esa fe sea la atracción de las 7 virtudes que Dios quiere regalarte, amada iglesia. Y hoy te pido que tú ahí en tu casita la recibas en el nombre de Jesús y que levantes tus manos y que hoy le digas: Padre, yo recibo estas virtudes, que sean activadas en nuestro corazón, en nuestra mente. Transforma, cambia nuestros pensamientos y haz, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vemos ahí en el versículo 11, siguiente, segunda de Pedro 1:11, dice: pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino. Veamos. Qué bendición, que esas virtudes nos van a hacer el poder nosotros tener una entrada amplia al reino de Dios. Esas 7 virtudes te van a hacer tener una entrada amplia al reino de Dios, al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Sí me dio tiempo de acabar esto, miren, pero les recuerdo que el día domingo vamos a tener esa oportunidad de ver un poquito con más cuidado esas 7 virtudes, así es que no te pierdas ese mensaje. Traducción viviente dice así: cuanto más carezcan
de esta manera más productivos, más bien cuando más crezcan, de esta manera más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:8 dice en la Biblia de las Américas, pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no nos dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que estos dos versículos los puse ahí en paralelo, para que veamos lo que Dios nos está pidiendo. Porque en la nueva traducción viviente dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán. Cuando más crezcan, ¿a través de qué? De las virtudes. El crecer va a ser a través de las virtudes. El que tú seas una persona con una forma de vida diferente es a través de las virtudes. El que la gente ya no vea la misma persona es a través de las virtudes. El que en tu corazón exista una manera de pensar diferente es a través de las virtudes. En que la gente diga, es que tú ya no eres así, es a través de las virtudes. ¿Por qué? Porque vas a ser productivo y útil. Siguiente versículo, que es el mismo, pero en el lenguaje de las Américas, dice, pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no nos dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que nosotros tenemos que buscar, amados hermanos, amada iglesia, tenemos que buscar que realmente Dios nos haga ser productivos. Te lo vuelvo a recordar, tú no vas a ser productivo y útil si no hay virtudes en ti. Porque todo lo que tú a lo mejor vas a hacer, todo lo que a lo mejor tú vas a querer desarrollar, va a ser bajo tu conocimiento, bajo lo que tú quieres ser. Y a lo mejor podemos ser personas que no somos ni frías ni calientes, como podemos ver ahí en el mensaje a la Odisea, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Odisea hacía? Que el Señor le dice, ni eres frío, ni eres caliente. Me gustaría que fueras alguno de los dos. Un anhelo que el Señor busca, y no es que el Señor busque que sea el ser frío, porque qué bendición que todos fuéramos calientes en el espíritu, pero lo que Dios quiere es, dice, a mí me gustaría que te definieras. Eso es lo que Dios quiere, que nos definamos. Así es que hoy, hermanos, yo bendigo sus vidas. Y hoy, en el nombre de Jesús, declaro que hoy son activadas esas virtudes en tu vida. A lo mejor no las conoces. A lo mejor todavía no sabes qué es cada virtud o cómo es que cada virtud se tiene que llevar a cabo en tu vida. A lo mejor todavía no lo sabes. Y entonces vas a saber lo que es virtud, vas a saber lo que es conocimiento, cómo aplicar el conocimiento, el dominio propio, cómo llevarlo a cabo, la perseverancia, la piedad, la fraternidad y el amor. Es como cada uno de nosotros vamos a conocer lo que realmente Dios quiere mostrar, amada iglesia, a cada uno de los que hoy estamos atendiendo a esta palabra que Dios ha traído a nuestra vida. Así es que permíteme orar, bendecir tu vida, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que hoy han atendido a este mensaje. Amado Dios, así como tu palabra dice en Romanos 12:2, transfórmanos, cámbianos el pensamiento, permítenos, Señor, ser conforme a tu voluntad. Padre, no quiero y no queremos ser de acuerdo y vivir de acuerdo a nuestras decisiones, de acuerdo a lo que creemos que estamos haciendo bien, porque a lo mejor muchos pensamos que no necesitamos nada y vivimos como la Odisea, ni frío ni caliente, pero al final hay un decreto divino en el cual, Señor, tú lo tendrás que llevar a cabo. Y para eso tú hoy nos estás exhortando y nos estás pidiendo que esa entrada
esa entrada amplia sea a través de las virtudes que quieres dar a cada uno de nosotros. Hoy en el nombre de Jesús sé que tú estás hablando de forma individual. Sé que tú estás hablando a nuestro corazón y que lo que tú estás pidiendo hoy es que cada uno de nosotros seamos de acuerdo a tu bendita voluntad, a tu bendita gracia, a tu bendito poder. Y sabemos, Dios, que lo único que quieres es que cada uno de nosotros vivamos bajo esa dirección que eres tú. Cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón. Y a cada uno de mis hermanos que hoy, Señor, están atendiendo a este mensaje, bendícelos, amado Dios. Que esta palabra sea de gran bendición a ellos. Que esta palabra sea de gran bendición a cada uno de ellos, Padre. Y que seas tú moviéndote a grande misericordia. Activa esas virtudes en cada uno de mis hermanos esta tarde. Y que la palabra de Dios sea quedada en nuestro corazón para bendición propia, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo las familias, bendigo los matrimonios, bendigo a los jóvenes, a las mujeres, a los varones, bendigo a los niños, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tu bendición sea con ellos. Y que hoy tú hagas descender esa unción fresca, esa unción poderosa en cada hogar y que suplas cada necesidad, amado Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú eres un Dios bueno y poderoso. Hoy bendigo la vida de mi pastor donde quiera que él esté, Señor. Trae paz a su corazón, Señor. Muéstrate, Padre, de una manera sobrenatural en él. Bendícelo, Padre. Escucha su voz, Señor, escucha su clamor, escucha sus necesidades, Padre. Y te pido que te manifiestes de una manera especial la vida de nuestra pastora, Señor, donde también ella pueda estar hoy. Bendícela, Señor. Tú sabes, Padre, que nosotros estamos orando y clamando, pidiendo para que tú, Señor, restablezcas lo que tengas que restablecer en cada uno de ellos. Y que tú, Señor, sigas mostrándote en ellos con esa mano poderosa como lo has hecho hasta hoy. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, y hoy les decimos que los amamos, Señor, y que tu bendita presencia sea con ellos a donde quiera que estén. Así es, hermanos, que los bendecimos. En el nombre de Jesús, gracias damos por este tiempo. Hermanos, sean ustedes bendecidos y estamos viéndonos pronto. El Señor los guarde, los bendiga. Y hasta la próxima, hermanos. Bendiciones.